creen que la Biblia del Mormón está más perfecta, digamos, que la Biblia. Sin embargo, ha tenido muchas traducciones, o sea, mejor dicho, eh, muchas correcciones. Sin embargo, la consideran perfecta. Y bueno, a la religión católica la consideran la gran ramera. Entre ritos públicos, bueno, una vez más, celebran capillas abiertas en sus cultos dominicales. Tienen como 3 horas de cultos, y esto lo digo porque, bueno, tengo referencia de alguna amistad que antes era mormona y que me comentó él asistía. Y me comentaba de que la primera hora ellos hablaban de la Biblia, incluso de Reina Valera, ¿no? Una prédica, una enseñanza. En la segunda hora les dividían por edades, y entonces ahí también enseñaban algo. Y en la tercera hora los dividían entre géneros, y allí a los hombres los ponían como sacerdotes y a las mujeres como, ay, se me fue la palabra, pero tipo consejeras. Y bueno, se supone que ahí se les enseñaba más sobre la institución o sobre las metas institucionales. Respecto al bautismo, ellos creen que pueden bautizarse, se bautizan a nombre de los muertos, o sea, algún familiar que haya fallecido. Se supone que pueden bautizarse a nombre de ellos para que ellos alcancen la salvación, por más que no hayan sido cristianos ni nada de eso. Entonces practican mucho ese tipo de bautismo. Después también existe imposición de manos, eh, y algunas manifestaciones que consideran, ¿no?, sobre el Espíritu Santo. O sea, bueno, manifestaciones, ya no quisiera profundizar al respecto, pero yo creo que me entienden. Em, ya, y los domingos también siempre beben, o sea, es algo similar a lo católico, que siempre comen pan y en vez de vino toman agua. No toman vino, pero sí agua. Bueno, eso. Ya, tienen templos reservados donde no ingresan ni sus propios miembros, al menos que sea por una invitación. En Bolivia ese templo está en Cochabamba. Los demás templos que se ve en La Paz y en otros países, obviamente, serían como iglesias, ¿no? Pero existe un templo principal en cada país, o depende de la cantidad de personas. En este caso está en Cochabamba. Y no ingresan, ni siquiera ellos mismos tienen que ingresar por alguna invitación de ellos o algo así. O sea, ahí está lo secreto, se puede decir, porque ni ellos mismos logran identificar eso. O sea, da la impresión de que, una vez más, tipo, bueno, los masones practican algo similar y hay una relación leve, ¿no? No puedo decir a ciencia cierta de qué trata porque está como algo secreto entre ellos mismos también. Am, bueno, generalmente a los jóvenes se los manda de misioneros y después logran casarse. Bueno, voy a tratar de... Aquí está una vez más el bautismo por los muertos que les había comentado hace rato, y que valoran mucho sobre la familia. Contraen matrimonio incluso muy jóvenes. Bueno, aquí igual otra vez que creen que el matrimonio puede seguir después de que uno muere, o sea que puede haber matrimonios eternos. Y respecto a su alimentación, no consumen nada de alcohol, de café, ni siquiera Coca-Cola porque tiene cafeína, ni té porque es una sustancia. Y se supone que eso era como una recomendación, pero después se volvió como un mandato, así que por eso lo consideran ellos como un mandato y son rígidos en eso. Y un domingo al mes ayunan 2 comidas. Em, y como comentaba a un inicio también,
están divididos por un presidente, que sería el profeta o vidente y revelador, quien decide respecto en cada iglesia, y también tiene como sus 12 discípulos o apóstoles. Ay, algo pasó. Y también los dos tipos de sacerdocio que había comentado, que es de Aarón y Melquisedec, que el de Aarón se ocupa de asuntos temporales de la iglesia y está entre los grados de obispos, sacerdotes, instructores, diáconos, y el sacerdocio de Melquisedec, que gobierna asuntos espirituales, y ahí estarían los 12 apóstoles, grupos de los 72, patriarcas y jefes de las comunidades locales. Cada iglesia en cada vecindario tienen toda esta jerarquía y digamos, alguien quiere asistir a su iglesia, tiene que ser cerca a su zona. Bueno, también tienen estacas, también llaman ramas. Y bueno, las numerosas asociaciones auxiliares. Bueno, esto es más de su jerarquía, de su organización, se puede decir, ¿no? Que igual les voy a pasar para que lean si es que les interesa. Bueno, sus lugares santos, como les había dicho, el principal está en Salt Lake City, y creen que es la nueva ciudad de Jerusalén. Y bueno, más adelante voy a decir otra cosa. Ya. Ellos tienen esta creencia de que no hay hombre ni mujer en esta dispensación que pueda entrar en el reino celestial sin el consentimiento de Joseph Smith. Todos tienen que tener el certificado de Joseph Smith Jr. como pasaporte para la entrada en las mansiones donde Dios y Cristo están. Joseph se supone que reina como supremo, un ser en su esfera, capacidad, llamado como Dios lo hace en el cielo. Esto sería lo principal, ¿no? De que es una secta, porque aquí está diciendo de que tiene que existir el consentimiento de Joseph Smith, y un certificado, ¿no? De Joseph Smith Jr., que sin eso se supone que no ingresan al reino de Dios. Entonces esto sí sería antibíblico totalmente. Bueno, también enseñan de que hay que llegar a ser dignos por buenas obras. Y aquí están los 3 cielos que creen en el reino celestial, terrestre y celestial. Ese sería el que está para aquellos que no tienen testimonio de Cristo. Y la progresión eterna o exaltación. Bueno, eso ya les comenté. Perdón, estoy adelantando un poquito por la hora. Bueno, aquí también está nuevamente sobre el bautismo, la confirmación, todo lo que ellos hacen como ordenanzas. Y voy a tratar de acabar. Este es un templo, ya les había mostrado, ¿no? Este es el templo en Cochabamba, el principal, donde les digo que no ingresan personas normales, o sea, comunes se puede decir, sino sí o sí de su comunidad, y aún así elegidos, no pueden ingresar cualquier persona. Y bueno, para terminar, fundamentos bíblicos, ¿no? De que contradicen este tipo de secta. Por ejemplo, respecto al sacerdocio, en Hebreos 7:11 al 12 y en Hebreos 7:15 dice que no hay necesidad de otro sacerdote y que el único sacerdote o sumo sacerdote sería Jesucristo y que vino a abolir la ley. Entonces no sustentaría lo que actualmente practican, ¿no? Respecto al sacerdocio. En Gálatas 1:6, que queda abrogado la ley porque Jesús es el único sumo sacerdote. Esto lo digo como mención, si gustan pueden buscarla y identificarla más. En Hebreos 1:1 al 2 menciona que la última palabra de Dios hacia el ser humano solo ha sido mediante de Jesús, entonces no existirían más profetas,
¿no? Ahí quedaría, eh, eh, o sea, sería totalmente falso respecto a Joseph Smith, porque el único mediador sería Jesús. En Apocalipsis 22, 18 al 19, en resumen, dice que nadie añada ni quite palabras del libro, ¿no? De la Biblia. En Deuteronomio de capítulo 4 del 35 al 39, menciona que Jehová uno es. En otras palabras, que no existen más dioses más que Jehová y siempre ha sido Dios, ¿no? En Hechos 4 al 12, que no hay salvación sino en Jesús. Así que eso de que necesitemos, entre comillas, el consentimiento de Joseph Smith para supuestamente ser salvos, estaría totalmente erróneo, porque el único salvador es Jesús. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Y bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado. Tal vez puedes dejar de compartir pantalla, por favor, Lilian, y si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas en este momento. Lo que sí, miren, respecto a la hora, esta vez sí nos hemos alargado un poco más. Lo que vamos a hacer, vamos a organizar las exposiciones de nuevo. Y Mateo, antes que nada, ¿estás acá, Mateo? Querido hermano, hoy día te tocaba exponer. Sí, buenas noches, Alvarito. ¿Cómo estás, Aquí estoy. Mateo? Sé que estás listo y preparado porque ya me estabas comentando también internamente, pero mire, dada la hora, también ya son las 10 de la noche, vamos a cerrar hoy día con el mormonismo y vamos a empezar la siguiente semana contigo, Mateo. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Claro, me parece perfecto, no hay ningún problema, Alvarito. Porque sé que también lo quieres explicar y es un tema importante, el Evangelio de la Prosperidad, tal vez en nuestro contexto como tal, y vamos a estar ahí hablando, ¿no? Entonces, eso, yo pienso que según cronograma vamos a ver cómo lo organizamos. Lo ideal sería, hermanos, que a 20 minutos tomemos para cada exposición, ¿no? Y así nos organicemos de ahora en adelante, tal vez más puntualmente las otras exposiciones y lo vamos a lograr en el tiempo adecuado. Y bueno, preguntar acerca del mormonismo. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Qué comentario tienen acerca de esta secta? No sé Ya si yo tengo una puedo opinar pregunta. algo al respecto. Dale, Mateo, primero tú. Ya, pero, lo que pasa es que yo también a su tiempo había estado estudiando demasiado esto, lo que es el mormonismo, ¿no? Incluso llegué a reunirme con, perdí la cuenta, pero son varias personas que ellos parecía que me estaban evangelizando porque me hablaban, la Biblia es esto, así, todo bonito, ¿no? Y en una de esas partes, al principio me dijeron que literalmente ellos dijeron esto, en la Biblia se habla de una piedra angular, me dijeron. Esa piedra angular es el libro del Mormón. Así textualmente me han dicho y yo era de, no, o sea, esto es así, así. Y al día siguiente después, digamos, nos volvimos a reunir, volvimos a hablar, recién cambiaron y dijeron, sí, no, que Jesús es esto y utilizan esto lo que vendría a ser del Mormón, de Joseph Smith, es su profeta principal. Tal vez complementando algo, lo que decía la hermana, es que un ángel, Jesús se le apareció y también el ángel Moroni, si no me equivoco, a Joseph Smith, donde le llevó a unas tablas de oro, donde estaban unas tablas de oro, y le hicieron esperar 3 años para que pueda ir ahí, porque le estaban, según como me comentaban los testigos, los mormones, diré, lo estaban preparando durante un año o 2 años y al tercer año recién estaba como que capacitado para ir y dice que en ese momento recogió las tablas. Jesucristo mismo se le ha aparecido junto con Moisés, junto con Juan el Bautista, si no me equivoco, y con Pedro. Ellos le han dado el sacerdocio aquí está, tengo sus folletitos todavía, si no me equivoco, había un sacerdocio mayor, sacerdocio menor. El sacerdocio mayor se lo había dado Jesús, Juan el Bautista, eso, y el sacerdocio menor creo que lo llaman como sacerdocio de Melquisedec, se los habían dado otros profetas. A ver, a lo que me voy y para no extenderme bastante, porque es un tema bastante complicado, bastante complejo, ¿no?
lo que ellos manejaban y lo que ellos principalmente dicen es que el libro del Mormón ha sido para nosotros. La Biblia era algo para Europa, por así decirlo, y el libro del Mormón ha sido una revelación, que misericordia del Señor que ha tenido de los de América, y nos entregó este libro para revelarnos, para que conozcamos la verdad. Y, y como les decía, ese tipo de cosas ellos manejan también que no pueden ingerir ciertas cosas porque son impuras. Si no me equivoco, tampoco ellos creen en lo que vendría a ser el infierno como tal y que Dios es amor y ha venido a salvar a todo el mundo. Algo parecido me estaban comentando en su momento ellos. También otro punto y para tratar de terminar, ellos están en contra de lo que es la reforma. Ellos lo llaman la restauración del Evangelio de Jesucristo, restauración de su iglesia, porque dicen una reforma, están prácticamente en contra de los protestantes, de los reformados, porque dicen la reforma es, me dieron el ejemplo de, imagínate una mesa de madera, con el paso del tiempo lo rompen, qué sé yo, y una reforma, como ellos me explicaban, es ya volver a construir una misma mesa, pero esta vez de metal. La mesa tiene que ser, digamos así, hay concepto de mesa, pero esta vez es de otro material. En cambio, lo que nosotros hacemos es restaurar esa mesa y volverla al principio. Y me hablaban también de la gran apostasía, de que ha habido un silencio durante harto tiempo y que por eso se ha tergiversado el evangelio, que ya muchos no creían. Y para finalizar, ellos lo que decían es que toditos los que han hablado me dijeron, yo doy testimonio de que el libro del Mormón es, por así decirlo, es de Dios. Y lo que me decían, te aseguro que si tú oras y le pides al Señor sabiduría, vas a entender, te vas a dar cuenta de que el libro del Mormón es una revelación y que Joseph Smith, por así decirlo, no es ningún hereje, no es ningún falso profeta, sino es revelación de Jesucristo. Es un profeta verdadero, ¿no? Y bueno, eso era lo que tal vez quería complementar o comentar a lo que yo había leído también de su mismo libro del Mormón, de sus afiches y de lo que me habían comentado. Pero eso es todo, querido Alvarito. Gracias, Mateo. Gracias, querido hermano, por el comentario. Y es muy importante, chicos, acerca de este último punto, ¿no? Que mencionaba. ¿Podemos considerar los hermanos a los mormones como tal, hermanos en fe, cristianos? ¿Sí o no? Puntualmente. No, no, Para nada, ¿no? Es No, otro evangelio. no, no. Qué bueno que estén unánimes todos hermanos en ese punto, ¿no? Finalmente, tal vez para una concluir, consulta, hermano. dale, dale, Rodri. Rodri. Una vez yo estaba por la plaza y justo me agarraron y parece que les gusta a personas que les encanta la palabra y hasta su libro me regalaron. Ya. ¿Y qué has hecho? ¿Lo has quemado? Está ¿O aquí ya, pero qué estás haciendo con lo ese tengo libro? como recuerdo y lo tengo, pero a lo que me voy es que ¿para qué tiene Nefli? ¿Qué es alma? ¿Qué es Mosish? ¿Qué es Mosisha? ¿Qué es, o sea, qué son esas cosas? No entiendo. ¿Qué es Moroni? ¿Qué es Esther? ¿Qué es? Dale, Rodri. A ver, gracias por tu pregunta. Como Lilian explicaba, también tenían ciertas terminaciones. Obviamente tendríamos que picar a detalle para poder definir cada uno de ellas, ¿no? Según ellos, el ángel Moroni se le apareció a José Smith eh, trayendo esta nueva revelación, ¿no? Y como tal es falso, hermanos, por lo siguiente, estoy compartiendo mi pantalla en este momento y claramente, puntualmente, no decir, en cuanto a su fuente de revelación no es la palabra de Dios, no es la Biblia, no es la Biblia según su interpretación para empezar, es el libro del Mormón que ponen a la misma autoridad de la palabra de Dios, doctrinas y convenios, la perla del gran precio y los escritos de José Smith. Eh, para nosotros como cristianos es la Biblia, ¿no? Para ellos hay muchos dioses, ¿no? Dios,
para ellos consideran, ¿no?, que Dios el Padre como tal era un hombre primeramente que alcanzó ese estado de divinidad. La Biblia no enseña eso y obviamente sabemos que nuestro creador no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice en su palabra, como tal, ¿no? Así es que solo hay un Dios, Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Y no es como ellos dicen, ¿no? Que Él era un hombre primeramente. Habría que especular mucho, ¿no?, en su teoría, y luego que Él entró a ese estado de edificado y que tuvo hijos con una madre, o sea, mediante unión sexual con una madre espiritual, que no sé quién será esa madre espiritual, y de ahí tiene varios hijos, ¿no? El favorito, si quieren decirlo, es Jesús, otro de sus hijos es Satán y Satanás, y entre todos esos hijos estamos nosotros, ¿no? Totalmente contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Solo tiene un Hijo, Jesucristo, el unigénito del Padre, como dice en Juan 3:16. Y en Él, los que creemos en su nombre, somos adoptados. Satanás no es hijo de Dios para nada. Jesucristo es un Dios, un espíritu preexistente. Falso, ¿no? Es el Hijo de Dios, Dios como tal. Iglesia, miembros de los mormones, ¿no? Ellos creen que solo su iglesia posee la salvación y por lo tanto ellos son creyentes. Nosotros confiamos en que todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador son creyentes, ¿no? Salvación, toda la humanidad es salva respecto a sus obras, ¿no? Dicen, como decía la hermana Lilian, que no hay infierno como tal, sino hay estados, ¿no? Hay estados de reinos como tal, ¿no? Lo cual es falso, pero dice que toda la humanidad es salva, dicen los mormones respecto a sus obras, y nosotros enseñamos que la salvación es por gracia y por fe, ¿no? Somos pecadores y somos salvos por gracia y por fe. El hombre, alma preexistente y eterna con Dios, ellos afirman, nosotros sabemos que somos pecadores y tenemos un inicio. Dios nos creó, no es que nuestra alma existía antes de ser creados y somos parte con Dios. Es falso, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, un espíritu entre muchos dioses es el Espíritu Santo, pero Dios, para nosotros como cristianos, Dios forma parte de la Trinidad. El futuro, ellos dicen, niegan la realidad del infierno, ¿no? Afirman vida eterna, pero no hay castigo eterno. Y nosotros confirmamos que la palabra de Dios habla de un juicio final, vida eterna y condenación eterna para el que hace lo malo, ¿no? En realidad todos estamos en esta bolsa hasta que confiamos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sería ilógico, ¿no?, decirle, si no hay infierno, decirle a esta persona, ¿qué hacemos? El violador, el homicida, ¿no va a recibir castigo por su maldad? Obviamente no es así. Dios es un Dios justo, ¿no? Y si no estamos en Cristo Jesús, nos corresponde castigo eterno. A lo que me voy, hermanos, es a lo que Pablo decía en Gálatas claramente. Y es una recomendación que tenemos que tenerla, debemos tenerla en mente, ¿no? El apóstol decía, aún se presente un ángel, o nosotros mismos, aún se presente un ángel, ¿no? Como el apóstol Pablo ya lo puso de antemano en la palabra, o un ángel del cielo, o nosotros mismos, y predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y de esta manera los mormones están en este circo, están en esta base que predican otro evangelio, no predican al Dios que conocemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no predican la salvación solo por gracia. Y pues en conclusión podemos tener eso de los mormones, ¿no? Es otro evangelio, es otra doctrina, ¿no? Como tal, vienen ahí a nuestras puertas, a nuestras casas y nosotros tenemos que decirle lo siguiente, ¿no? Que no son creyentes como tal y que necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo. Y el Jesucristo que predican no es el Jesucristo de la Biblia. Por eso Jesús dijo, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Obviamente a Jesús le importa qué creemos de Él, ¿no? Porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay salvación. Y obviamente los mormones tienen otro Dios, ¿no? Muy distinto. Ellos te pueden decir, creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo, pero obviamente su enseñanza es contraria. Son muchos dioses para ellos, ¿no? No hay un Dios único y verdadero como nosotros creemos. Así es que eso, hermanos, va a pasar la hermana Lilian, igual Rodrigo, el hermano Rodrigo, al grupo las diapositivas y yo igual voy a compartir algunos links para que ustedes puedan ver en YouTube acerca de esta enseñanza.
¿Algún comentario más final para este tema? Pueden hacerlo en este momento, hermanos. Tengo una pregunta. Usted va a pasar su cuadrito que acaba de mostrar, hermano Álvaro. Ah, ya, son mis cuadritos. Yo los voy a pasar, les comento cuando finalice la clase, ¿ya? Cuando terminemos las exposiciones. Bueno, Ahí lo voy a pasar, ¿sí? Está bien, me bueno, comprometo a eso. gracias. Otra cosita, puede ser que tenga muchas diferencias o casi todas que no compartimos con los mormones, pero algo que admiro de ellos, que son perseverantes, que son entregados y que son, pues, o sea, no sé, tan persistentes, tan perseverantes. Creo que uno tiene que tener esa convicción y estar tan segura en la iglesia que está para no dejarse arrastrar por ellos, ¿no? Y a veces yo digo, ¿será que ellos tienen sueldo? Porque ellos están casi toda la mañana, toda la tarde, hasta que horas de la noche. En ese sentido, admiro yo su trabajo de ellos. Claro, saben, respecto a ese punto, David Platt menciona lo siguiente, ¿no? Mencionaba lo siguiente, el pastor David Platt, y mencionaba el ejemplo de los mormones, cómo ellos se dedican a predicar supuestamente el evangelio, y ponía una reflexión de esta manera, ¿no? Cómo ellos que predican un falso evangelio, un falso evangelio que en vez de ayudar lleva a la gente a condenación, o sea, no pensemos que mejor está aportando, ¿no? Llevan un falso evangelio, pero con qué tenacidad llevan, debería hacernos meditar a nosotros, igual que los testigos de Jehová que van de puerta en puerta, ¿no? A que como cristianos tenemos que compartir en nuestra fe a los demás, el verdadero evangelio, el bíblico, ¿no? Salvación solo por fe en Cristo Jesús, ¿no? Y obviamente, más allá de ello, lo triste es, ¿no? Que estas personas, con todo el esfuerzo que le ponen, están predicando un falso evangelio, no están predicando el evangelio bíblico como tal. Y obviamente siempre te pintan que nosotros estamos volviendo a la iglesia primitiva y pura especulación. Si comparan sus lecturas como tal, contradicen a toda la Biblia, y como menciona el libro de Josh McDowell, pueden leerlo, ni siquiera soporta la historia, ¿no? El hecho de que vinieron pobladores acá, todas las supuestas construcciones y guerras que tuvieron, no hay ni una prueba arqueológica de las ficciones que tuvo José Smith, ¿no? E incluso en ese sentido no podemos ver. Nosotros claramente podemos afirmar que Jesús murió en una cruz por testimonios descritos también de varios autores, mientras ellos solamente se apoyan en su propio escrito que un niño de 15 años ha recibido. Y lo más ilógico es que José Smith está diciendo, Lutero estaba mal, Calvino estaba mal, San Agustín de Hipona estaba mal, Irineo de Lyon estaba mal, personajes históricos cristianos todo ese tiempo, ¿no? Y ¿saben qué es lo peor? Que aparentan ser cristianos. Y con esas mentiras te llevan hacia ellos, ¿no? Siempre ponen oración, oremos al Señor, qué bueno es pedir, pero su Señor es otro, no es nuestro Señor, no es el Dios de la Biblia, no es el Señor que nos salva, y por lo tanto tenemos que predicar ese evangelio, no consideremos que son hermanos como tal, y anunciemos las buenas nuevas a estas personas. Así es que, hermanos, sea eso importante en nuestras vidas y sepamos distinguir del error. Ellos no predican al mismo Cristo. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Él no es hombre, como ellos dicen, ¿no? Aunque Jesús sí se hizo hombre y en la Trinidad hay el Dios hombre como tal, pero el Padre no era un hombre exaltado como ellos mencionan, ¿no? Y las demás cosas que predican. Así es que, hermanos, eso como último punto sería, y bueno, nos despediríamos, ¿no? Y están escribiendo, entre ellos se dan trabajo, por eso mucha gente participa de estas sectas, dice Mitch, y también aplican y controlan diezmos, por eso se sustentan económicamente. Bueno, hermanos, de esta manera terminamos la reunión. Permítame orar en este momento para finalizar, ¿sí?
Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por habernos guiado en las dos exposiciones. Permítanos andar en tu verdad, a estudiar tu palabra, a predicar tu evangelio, Dios amado, con denuedo, a saber que somos pecadores y en ti tenemos perdón y vida eterna. Gracias te doy por los hermanos que están aquí presentes, Señor. Ayúdanos a huir de estas sectas, de falsas doctrinas, Señor, y a conocer tu palabra, Dios amado, por sobre todo, y amarte en todo tiempo, Señor, a confrontar el error, Dios amado, a poder distinguir por tu Espíritu Santo siempre la enseñanza correcta, Dios, y apartarnos de todo falso maestro y falsa enseñanza. En tu nombre, Jesús, te entregamos este tiempo. Amén. Bueno, hermanos, gracias por haber estado acá. Dios bendiga Amén. mucho sus vidas. Amén. Tengan buena semana. La siguiente semana nos vemos, ¿sí? Así es. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Hermano. Gracias. Dios les bendiga mucho. Gracias, chao, hermano.